crees que puede decantar a una tercera guerra mundial? Esa es una gran pregunta porque antes de la Primera Guerra Mundial parecía impensable, antes de la Segunda Guerra Mundial parecía impensable, antes de la guerra de Ucrania nos parecía impensable volver a ver una guerra a gran escala dentro del continente europeo. Por lo tanto, no creo que sea una pregunta burda. De hecho, no creo que haya preguntas burdas, e incluso muchas veces las preguntas burdas son precisamente las más importantes. Yo honestamente no creo que vayamos a ver una tercera guerra mundial, porque creo que opera el factor de destrucción mutua asegurada. Es decir, lo que impidió un enfrentamiento a gran escala entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre Occidente y el bloque comunista, fue fundamentalmente el concepto de que no iba a haber un ganador, porque el ganador tendría una victoria pírrica, una victoria que no desearía. Y yo creo que ese mismo componente opera hoy en día. Con lo cual, creo que una tercera guerra mundial como tal no la veremos. Espero. Y espero no equivocarme, no tengo una bola de cristal. Pero eso no quiere decir que no pueda manifestarse una tercera guerra mundial con otra naturaleza. Híbrida. Puede ser una guerra híbrida, movimientos de guerra híbrida o de ataque y de erosión a las instituciones. Puede ser perfectamente un proceso de competencia basado en la idea de tierra quemada aplicada al mundo empresarial, es decir, voy a inundar vuestros mercados para destruir a vuestras compañías. Puede tener un componente financiero, puede tener un componente político o incluso puede tener un componente regional, donde veamos guerras como la de Ucrania, en donde no hay una tercera guerra mundial, pero veamos de repente un enfrentamiento que bloquea el estrecho de Hormuz. Es lo que llamaríamos sharp power. Hay el soft power, hard Sí, power, y exactamente, es sí. como un Sí, híbrido de... un híbrido, como una especie de algo como mucho más punzante, como mucho más difícil de detectar, como mucho más abstracto. Sí, lo calificaría como tal. Entonces, creo que la Tercera Guerra Mundial puede tener ese componente y eso no me parece algo tan descabellado. Es decir, creo que hay riesgos de cola. Insisto, si en el año 2020 nos dicen que nos preguntan por la posibilidad percibida de que hubiese una guerra a gran escala en Europa donde volviésemos a ver a la artillería de nuevo arrasar ciudades enteras, hubiésemos dicho es impensable, no va a ocurrir. No se va a permitir, el mundo no lo va a permitir. Bueno, ha ocurrido, ha pasado. Si hace un año nos hubiesen dicho el estrecho de Hormuz va a estar bloqueado durante mucho tiempo, hubiéramos dicho no va a ocurrir, no va a pasar. Y ha ocurrido. Si hace 3 años nos hubiesen dicho la Alianza Atlántica va a volar por los aires, la relación de Estados Unidos y Europa se va a enfriar, como no se había enfriado desde la Segunda Guerra Mundial, hubiésemos dicho, no, al final va a prevalecer. Ha ocurrido. Mm. Con lo cual yo sería muy humilde a la hora de sentenciar. Claro, yo digo, creo que no va a haber una tercera guerra mundial otorgándole ese diseño que todos tenemos en mente, ¿no? De bombarderos, misiles, bombas, un enfrentamiento directo con efectivos y con tropas, con drones. Creo que eso no va a ocurrir a gran escala, pero creo que puede desarrollarse con otra naturaleza. Ayer tuvimos a una historiadora, Elvira Roca, que decía que España estaba en la tercera regional. Una de las ventajas creo es que veríamos a unos pelearse con otros, ¿no? Y tampoco creo que nos caería tanto, ¿no? Rapapolvo, no lo sé. Siempre nos quedamos al margen, ¿no? No, a Puede ver, ser, en este caso puede ser más puede ser, positivo. puede ser. No lo sé. Vamos ahora, Enrique, a... Yo ahí Sí. tengo que decirte que no sueles... entiendo el punto y coincido, pero generalmente para protegerte suele ser bueno tener autonomía y depender de ti mismo. Al menos tener la capacidad de hacerlo. ¿Qué ejemplo te viene a la mente? Yo creo que confiar Suiza. o depender de terceros nunca es recomendable. Bueno, Suiza es un país que siempre se ha preocupado de tener su propia autonomía, pero, por ejemplo, creo que a nivel histórico hay muchos países o hay muchas situaciones o muchos ejercicios donde hemos podido encontrar estos casos, ¿no? Es decir, desde yéndonos tan lejos como la Segunda Guerra Mundial, con Polonia o Checoslovaquia, donde el no tener la capacidad de ser autónomos hizo que no pudieran hacer nada y al final se convirtieran, primero con la invasión nazi y más tarde con la invasión soviética, en un trapo, o por ejemplo el país donde yo vivo, que es Estonia, ¿no? Que fue ocupado en el año 38 por la Unión Soviética, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue ocupado por el Ejército Rojo.
Creo que en general hay muchos ejemplos históricos, ¿eh? O sea, creo que esto, si tú no tienes la capacidad de tener tu autonomía estratégica, creo que estás vendido. Creo que eso no es conveniente para nadie. Ucrania es un buen ejemplo, en cierto modo también, ¿no? Ucrania era una potencia nuclear. Cuando cae la Unión Soviética, Ucrania tenía cientos y cientos de ojivas nucleares en sus arsenales y llegó a un acuerdo. Llegó a un acuerdo que fue rubricado con Rusia, un acuerdo con Rusia, pero que fue rubricado también por Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Entre otros actores. Y este acuerdo consistía en que Ucrania le devolvía, bueno, no le devolvía porque no era una devolución, le cedía a Rusia, le entregaba a Rusia todo su arsenal nuclear a cambio de que Rusia garantizase y reconociese y garantizase su soberanía y su seguridad. Es decir, se comprometiese a no atacarlo en ningún caso y a no cuestionar ningún elemento de soberanía territorial, ¿no? Hubo un compromiso firmado públicamente y respaldado por la comunidad internacional. No valió de nada. Ucrania perdió su capacidad de influencia estratégica y terminó convirtiéndose en un muñeco que un buen día pues, se vio roto porque hubo un autócrata que así lo decidió. No sabía eso. Fueron el memorándum de Budapest, en el cual, claro, Ucrania dijo, hubo incluso mucha presión por parte de Estados Unidos de decir, oye, tienes que entregar tus armas nucleares. A Rusia se entendía que era mejor para la proliferación nuclear que las armas nucleares de la Unión Soviética estuviesen en posesión de un solo país, de la mayor potencia, ¿no? Heredada del Imperio Rojo, que era Rusia. Y entonces se presionó a Ucrania para que entregara sus armas nucleares y todas sus capacidades nucleares, ¿no? Y lo hizo con una condición, Muy buenos ejemplos, claro. pero esa condición fue papel mojado años después. Enrique, vamos a hacer la sección especial del podcast, la ruleta. Vamos a jugar, como el Realpolitik, vamos a jugar entre potencias. La voy a traer aquí. Enrique, con toda la fuerza que quieras, por aquí Sí. la giras. Vamos Y a ver. a ver, intuitivamente, ¿cuál dirías? ¿Cuál te gustaría? A ver, intuitivamente, no sé, ¿el reloj de arena o el reloj del tiempo? Me Venga. inclino por los relojes. Ostras, eso es trampa, Ha estado preparado, La ha preparado. Ráfaga. ¿En qué consiste? Yo te digo una pregunta y tú respondes sí o no. Vale, No la puedes argumentar. vale, sí o no. En el Perfecto. caso que haya una dicotomía, dices o una opción o la otra. Vale. Porque no siempre es sí o no. Tipo, ¿esto es blanco o negro? Blanco. Vale, siempre tengo que escoger una u otra. ¿Vale? Vale, que quede claro que no tengo opción. ¿Crees que Trump tiene un plan o improvisa? Improvisa. Ojo al dedo, ¿eh? Ha sido claro, ¿no? Vale, vale. Yo me voy apuntando después si hay cosas que me suscitan interés. ¿Has cambiado alguna vez de opinión sobre un tema político? Sí. ¿Crees que Putin sobrevivirá políticamente a la guerra de Ucrania? Sí. ¿España tiene algún poder o vive de espaldas al mundo? De espaldas al mundo. ¿Elon Musk tiene más poder que Donald Trump? No. ¿Y piensas que tiene demasiado poder? Sí. ¿La inteligencia artificial te preocupa o te entusiasma? Entusiasma. ¿China ganará la batalla por el dominio mundial? No. ¿Has tenido miedo alguna vez de que la situación global se fuera de las manos? Sí. ¿Crees que existe el periodismo independiente en el mundo actual? Sí. ¿Cuál quieres que tratemos? Ya has superado La que quieras. Has superado la prueba. La que quieras. Tengo que decir que no me ha costado mucho, creo que, salvo No, alguna que he hecho ahí una Nos hemos especie portado bien. de silencio, pero bueno, creo Nos que... hemos portado bien. Yo tenía mi versión, que será loca. Nos hemos portado bien. Alguna te haré. A ver. ¿Por qué? ¿En qué momento tuviste miedo de la situación global? ¿En qué momento? Pues te lo voy a explicar. En el momento en el que Estados Unidos rompe el acuerdo europeo, rompe la Alianza Atlántica.
Hoy en la Casa Blanca hay una foto de Vladimir Putin colgada en la pared. Vladimir Putin ha sido recibido con alfombra roja en los Estados Unidos mientras bombardeaba ciudades en un país de Europa. Y creo que hay una amenaza, y hablo de amenaza. Yo cuando hablo de amenazas, y esto quiero explicarlo porque, sobre todo en los podcasts, hay mucha gente que no lo entiende. Y dice, pero qué barbaridad está diciendo este señor. No, yo hablo de amenazas cuando existe un riesgo de cola que es apreciable. No es probable, no es el escenario más probable, pero creo que la probabilidad de suceso es lo suficientemente alta como para preocuparnos. Porque a mí, y yo creo que esto es honestamente parte de mi naturaleza financiera, me dice que lo más importante no es ganar un punto más, sino ver fórmulas para no perder 50 puntos. Es decir, me preocupan mucho los riesgos de cola, porque lo más importante es preservar la seguridad. Y creo que hay un riesgo muy relevante de que pueda ocurrir lo siguiente. ¿Vale? Y este es un ejercicio que además Wall Street Journal publicó hace unos días y del cual además nosotros hablamos en Visual Política hace creo que ahora mismo 2 años. Exactamente 2 años, creo que fue un vídeo de mayo del 2024. Igual fue abril, pero en torno a 2 años. Y hay un sistema de juegos. Puede darse la teoría de juegos, puede aplicarse un sistema de teoría de juegos en Europa. Es decir, Vladimir Putin no está ganando la guerra de Ucrania. Vladimir Putin en estos momentos tiene un problema. No puede retirarse de Ucrania sin conseguir nada, pero cada mes que pasa tiene 35.000 bajas, entre soldados que fallecen y soldados que son heridos. 35.000 bajas por mes de media. Vladimir Putin tiene una economía que está empezando a sufrir intensamente la guerra. Por ejemplo, en estos momentos la inflación en Rusia, la inflación real ya supera los 2 dígitos. Y al mismo tiempo tiene una ventana de oportunidad. Y es que la presión de Estados Unidos se ha reducido y el presidente de Estados Unidos tiene una foto suya en la Casa Blanca. Entonces, cuando Donald Trump pone sistemáticamente en cuestión a la OTAN, cuando Donald Trump ha llegado a decir que él no defendería a Europa de una agresión rusa, esto rompe el sistema de disuasión. Hasta ahora la OTAN operaba de la siguiente forma. La OTAN es una gran alianza militar, pero sobre todo es una gran alianza de confianza. Una confianza mutua entre los actores que pertenecen a la OTAN que genera una fuerza de disuasión enorme para el resto del mundo. Nadie va a atacar un territorio OTAN porque habrá una respuesta automática. Este era el equilibrio y la esencia fundamental de la OTAN. Cuando la Alianza Atlántica se rompe, Vladimir Putin podría tener una tentación, que es, ¿cómo fuerzo una negociación sobre Ucrania en la que yo pueda partir con ventaja? Y es no negociando sobre Ucrania. Imaginémonos que realiza una agresión sobre un pequeño territorio de la OTAN, por ejemplo en Finlandia, en Estonia, en Letonia o Lituania. Vamos a suponer que las fuerzas armadas rusas, con una acción de falsa bandera, ocupan una pequeña localidad en la frontera. O incluso quizás ni siquiera las fuerzas rusas, un grupo de personas no uniformadas, como ya en su día los soldaditos verdes ocuparon Crimea. Todos sabíamos que eran soldados rusos, pero no llevaban el uniforme oficial ruso, ¿no? ¿Qué pasa si esto ocurre? Es decir, ¿va a acudir la OTAN a declararle la guerra a Rusia por una localidad en la frontera? Lo veo complicado, sobre todo cuando no hay una cohesión clara, cuando no hay una unidad. Yo esto lo veo complicado en cualquier evento, pero creo que cuando tienes unidad generas mucho más miedo, generas mucho más poder de disuasión. Pero en cambio cuando ves erosión, cuando ves grietas y cuando el presidente de los Estados Unidos está amenazando con quedarse Groenlandia y tiene una foto tuya colgada en la pared, creo que te puede animar a arriesgarte si ves lo suficientemente mal el tablero de juego en Ucrania. Entonces, una forma podría ser este tipo de operaciones de guerra híbrida, por ejemplo. ¿Qué haces en ese caso? Probablemente negociar, pero la consecuencia es que se habría roto completamente el concepto de seguridad, dentro de Europa y fuera de Europa. Y esto podría tener unas consecuencias enormes en el
equilibrio de poderes mundial. Eso me preocupa, particularmente porque además vivo en Estonia, pero porque acabaría con nuestro modelo de vida o con la supremacía de seguridad que siempre ha tenido Occidente. Y creo que no es un riesgo nada descabellado, insisto, el propio Wall Street Journal publicaba hace unos días un reportaje en esta línea, ¿no? Un documento, un análisis en esta línea diciendo que era una probabilidad real. Pero si llevamos 4 años de guerra de Ucrania y Rusia y es que han conseguido, Claro. sí, pero es marginal lo que Claro, han conseguido. exactamente, ¿y cómo Me pregunto, escapas? ¿Aceptas una derrota? Entonces quizás ahí sí estaría en riesgo la supervivencia del régimen de Putin. ¿Cómo justificas un nuevo reclutamiento general? Rusia necesita reclutar nuevos efectivos militares en estos momentos. No hay un reclutamiento general desde el año 2022. ¿Cómo lo justificas si estás ganando la guerra? ¿Reconoces que estás perdiendo la guerra públicamente de la narrativa rusa diciendo que es un desastre? ¿O dices que hay que hacer un reclutamiento porque ahora hay una amenaza más grande? claro, Teoría con de tal de juegos. no perder la narrativa. Claro, no se trata de que Putin quiera declararle la guerra a la OTAN. Se trata de que puede pensar que la OTAN ya no es operante y que, por tanto, una acción agresiva, una acción de agresión, una acción activa, no simplemente una acción militar, insisto, puede ser una guerra híbrida, pueda conllevar forzar una negociación para establecer unas nuevas reglas de juego. Y en esa negociación, quizás Europa estuviese dispuesta a entregar Ucrania, Mm, por ejemplo. Y entonces quizás Rusia tuviese su gran tanto. Es algo que hemos visto también en Irán recientemente. Irán tenía una capacidad de disuasión. Israel y Estados Unidos parece que se convencieron de que no la iba a utilizar, que era disparar drones y misiles contra puntos críticos de la infraestructura energética internacional, ¿no? Del Golfo Pérsico. Y también bloquear el estrecho de Hormuz. Parece que se convencieron de que un golpe aplastante, una operación de fuerza aérea masiva, acabaría con ese riesgo, pero no lo consiguieron. ¿Qué hizo Irán? Irán ha sufrido una derrota militar masiva. Gran parte de su cúpula política y militar fue destruida, fue aniquilada, incluyendo el propio líder supremo. Sufrieron durante semanas un castigo sin precedentes. Yo creo que ha sido una de las mayores operaciones de bombardeo aéreo de toda la historia. Pero el estrecho de Hormuz continuó cerrado, hasta el punto que todas las negociaciones posteriores han sido negociaciones en las que Irán ha tenido mucha más fuerza de la debida. Una fuerza que no hubiéramos previsto quizás hace unos meses, ¿no? Y de hecho, el alto el fuego, en la primera ronda y en la segunda, no se ha basado en ninguna concesión de Irán. es como que viene el lobo y ahora ya... Claro, pero Irán no ha tenido que hacer ninguna concesión relevante para volver al punto de partida, que es un alto el fuego. Y volver a negociar, que es básicamente lo que ya estaban haciendo antes del 28 de febrero, cuando se puso en marcha la operación militar. No ha tenido que hacer ninguna concesión. Permitir el tránsito de barcos en Hormuz en la segunda ronda, si finalmente se cumple en este periodo de 60 días, no es ninguna concesión, porque es reconocer un tránsito limitado y además potencialmente supeditado a tarifas de servicio, que antes era completamente libre. Con lo cual no ha hecho ninguna concesión. Estás hablando de un país que militarmente era muy inferior y que había sufrido una derrota militar masiva, pero que tenía una palanca de influencia. Vladimir Putin podría intentar conseguir esa palanca de influencia atacando un territorio OTAN, pero eso supondría la destrucción de la OTAN y de todo el esquema y la arquitectura de seguridad internacional.